¿Alguna vez te has preguntado qué horrores quedaron enterrados en los campos de batalla que nadie volvió a cruzar? Historias de terror nacidas en la guerra, no de leyendas, sino de archivos sellados, susurros de trincheras y memorias que nunca debieron escribirse. Imagina un bosque helado, perdido en las profundidades de la Europa oriental. Una patrulla aliada avanza entre árboles congelados, arrastrando consigo un convoy de prisioneros. No hay luna, solo el viento que corta la piel y los ecos de algo que no pertenece a este mundo. Uno de esos prisioneros no es del todo humano. Lo llamaban Alpha X, un experimento soviético nacido de restos y obsesiones. Parte hombre, parte bestia. Algo que jamás debería haber sido creado, pero que ahora respira, se mueve y observa. Los soldados pensaban que lo tenían bajo control, que el viaje sería solo una misión más. Pero lo que encontraron en el camino los cambió para siempre. Desde aquel invierno de 1944, nadie volvió a hablar de ese convoy. Los documentos fueron sellados, los sobrevivientes silenciados, y las voces aún se oyen entre los árboles donde la nieve nunca se derrite. Esta no es solo una historia inspirada en hechos reales, es un testimonio olvidado de la Segunda Guerra Mundial, un susurro que sobrevivió al tiempo, una advertencia sobre lo que sucede cuando el hombre juega con lo prohibido. Bienvenido al canal Relatos Oscuros de Guerras, donde las memorias olvidadas y las sombras ocultas salen a la luz. Si estas historias te llegan, suscríbete al canal para formar parte de nuestra legión. Sin más demora, vamos directo al punto. Imagina esto. Estás en un puesto militar olvidado por el mundo, rodeado por la nieve que no deja de caer. El silencio pesa más que el aire, y todo lo que se escucha es el crujir de las botas sobre el hielo. No hay pájaros, no hay viento, solo el presentimiento de que algo no está bien. El prisionero, al que llaman Unidad 41, permanece inmóvil en una celda improvisada, encerrado con doble refuerzo de acero y cadenas soldadas a mano. No responde a órdenes, no mueve los ojos, no parpadea. Su presencia es tan densa que incluso los soldados más curtidos evitan mirarlo directamente. Hay algo en él que no encaja con este mundo. Durante la inspección previa al traslado, Kemp, el enfermero británico, nota algo que nadie más se atrevió a mirar de cerca. Símbolos oscuros recorren la piel del sujeto, no como tatuajes, sino como cicatrices antiguas, quemadas con precisión, marcas que no cicatrizaron con el tiempo. Algunas recuerdan formas humanas, otras algo más primitivo. Kemp murmura: esto no es arte, esto es un lenguaje, un idioma que debería haberse perdido hace siglos. El silencio se vuelve más espeso cuando los soviéticos entregan un sobre sellado, un informe que no debe ser leído en voz alta, solo una advertencia escrita en ruso y en inglés, con tinta corrida por la humedad. Silencio absoluto, ninguna mención, ningún error. El teniente Richard Hale, líder del grupo aliado asignado a la misión, siente que el aire cambia. No hay instrucciones claras, solo directrices vagas, como si incluso el alto mando quisiera mantener distancia. Él mira al prisionero una vez más antes de dar la orden. ¿A quién estamos transportando realmente? El convoy parte bajo la nevada, 2 camiones blindados y un jeep en la retaguarda. Nada de luces, nada de rutas principales. Avanzan por caminos secundarios, entre bosques congelados y pueblos abandonados. La radio solo emite estática, ni una señal, ni una coordenada clara. Durante el trayecto, el clima empeora. El viento sopla en dirección contraria. Las ruedas rechinan. Un cuervo los sobrevuela y luego desaparece como tragado por el aire. La oscuridad parece alargar el trayecto. El tiempo deja de tener sentido.
En uno de los descansos, Durand, el sargento francés, se acerca al contenedor donde va el prisionero. No escucha nada, pero siente una vibración leve, constante, como si algo dentro estuviera respirando sin necesidad de oxígeno. Las cerraduras están intactas, pero hay marcas en el metal, como si hubieran sido talladas desde dentro. Esa noche, Kemp no duerme. Está sentado cerca del fuego, releyendo fragmentos del informe que no debería haber abierto. Encuentra un nombre tachado en múltiples ocasiones, Proyecto Wolf. En la parte final, en un apéndice escrito a mano, alguien había anotado con desesperación: no es humano. No lo dejen cerca de símbolos religiosos. No lo expongan al fuego. No escuchen su voz. Pero el prisionero jamás habló. Y sin embargo, algunos aseguran haber escuchado susurros al pasar junto a la caja. Voces en lenguas imposibles. Otros juran que las marcas en su piel cambiaban lentamente de forma, como si respondieran al entorno, como si estuvieran vivas. La paranoia empieza a crecer dentro del grupo. Hale evita hablar con sus hombres. Durand ya no come. Kemp tiembla al acercarse. Vogel, el traductor alemán, se limita a observar en silencio. Él conoce parte del alfabeto que cubre a la criatura y prefiere no decir lo que ha reconocido, pero ya es tarde para regresar. El convoy ha cruzado un punto sin retorno, y aunque los motores siguen rugiendo, el aire que los rodea se volvió denso, como si algo invisible los escoltara a cada paso. Lo que transportan no tiene nombre, y nadie, ni siquiera el alto mando, sabe cuál es su verdadero propósito. Las sombras lo envuelven todo, y cada kilómetro los acerca más a lo que nunca debió despertar. El convoy avanza lentamente entre árboles delgados y espectrales, cubiertos por la escarcha. Las ramas desnudas se entrelazan como dedos buscando algo que se les escapó hace tiempo. La nieve cae en silencio, pero no logra ocultar la sensación de que ese camino, más que recorrido, está siendo invadido. El bosque que rodea la ruta tiene nombre: Katyn. No hace falta que nadie lo pronuncie. Todos lo saben. Durand fue el primero en decirlo en voz baja, con el rostro tenso y los ojos clavados en el parabrisas. Aquí mataron a Miles, los enterraron donde ni el viento se atreve a soplar. Kemp no respondió. Solo miró hacia el bosque, donde los troncos parecen estar alineados como lápidas. Las brújulas comenzaron a girar sin control, primero con leves oscilaciones, después como si buscaran escapar de la propia aguja. La radio dejó de emitir cualquier señal, solo un zumbido profundo, casi imperceptible, que se colaba en los oídos como un susurro repetido sin fin. «Debe ser la tormenta o interferencia», murmuró Hale, pero incluso él sabía que aquello no era natural. Los pájaros no volaban. No había huellas de animales, solo esa sensación persistente de ser observados desde dentro del bosque. Fue Vogel quien rompió el silencio. «Dicen que por las noches se oyen voces entre los árboles, gritos que no vienen de la garganta sino del alma». Nadie rió, nadie contradijo. El aire se volvió pesado, cada respiración costaba más. La temperatura, que ya era insoportablemente baja, descendió varios grados de golpe. El vaho de los soldados empezó a condensarse en segundos, formando una niebla espesa que abrazó el convoy con la lentitud de una serpiente. Hale, decidido a no ceder al pánico, ordenó mantener el ritmo. «No nos detenemos, pase lo que pase», y todos obedecieron hasta que lo imposible ocurrió. En una curva cerrada, donde el camino se estrecha entre abedules retorcidos, el jeep delantero simplemente desapareció. No hubo gritos, no se oyó el motor, no se vio desvío alguno. Solo quedó una estela de niebla que se tragó todo en cuestión de segundos.
Durand frenó de golpe. ¿Lo viste? No pudo haberse desviado. Kemp bajó temblando. Caminó hasta el punto exacto donde el vehículo había estado segundos antes. Nada, ni rastros de neumáticos, ni sonido de motor alejándose, ni luz, solo bosque. Hale se acercó con la linterna en alto, enfocando la neblina densa que ahora parecía moverse sola. «No lo seguimos», dijo con firmeza. «Si nos metemos ahí, ninguno sale». El silencio reinó. Ni siquiera el viento se atrevía a cortar ese instante. Y entonces, desde las profundidades del bosque, una voz rompió la quietud. Una voz quebrada, ajena a cualquier idioma reconocible, que llamaba por su nombre al sargento Durand. Etienne, susurrado, triste, como si viniera de alguien que una vez lo conoció y que ahora no está del todo muerto. Durand dio un paso hacia el sonido como hipnotizado. «¡Mi hermano! ¡No!», gritó Hale, sujetándolo del brazo. «No escuches, no respondas. Aquí no hay nadie». Pero lo había. O peor aún, había quedado algo. Y ese algo ahora sabía sus nombres. Alfa X no se movía. En cada revisión, seguía allí, encorvado en un rincón de la celda reforzada, con las marcas en su piel respirando lentamente bajo la luz pálida. El metal no vibraba, las cadenas no crujían, solo el eco de un silencio demasiado perfecto. Como si la criatura estuviera esperando algo. Alfred Kemp no dormía desde hacía 2 noches, no por la incomodidad, ni por el frío. Era otra cosa. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba una voz. No era grito ni murmullo humano. Era un sonido antiguo, reverberante, que hablaba directamente a lo más profundo de su conciencia. No entendía las palabras, pero las sentía. Una noche, incapaz de soportar la tensión, Kemp bajó del jeep y se acercó al camión donde lo transportaban. Estaba convencido de haber visto al prisionero mover los labios. Nadie más lo vio, pero él jura que lo hizo. La celda estaba cerrada. Todo parecía en orden, pero al mirar a través del pequeño ventanuco sellado con acero, Kemp se desplomó. Cayó inconsciente sin emitir palabra alguna. Cuando Vogel lo encontró, su piel estaba helada, sus pupilas dilatadas, y repetía en voz baja una serie de sonidos guturales imposibles de identificar. Fue entonces cuando Vogel, con el rostro lívido, se atrevió a leer los fragmentos más oscuros del informe soviético. Eran notas escritas a mano, sin firma, cubiertas de símbolos ilegibles en tinta roja. Tradujo en voz baja, temblando, lengua prehumana, estructuras fonéticas imposibles, invocaciones codificadas, transformación incompleta. Nadie sabía exactamente qué significaba transformación, pero una nota al margen, casi borrada, decía lo siguiente: el cuerpo no ha terminado de adaptarse, el alma ya no está. Esa noche, el convoy se detuvo de golpe. Un frenazo seco, violento, en medio del bosque. Todos salieron de los vehículos armados, pensando en una emboscada. El conductor del segundo camión estaba inmóvil sobre el volante. No tenía heridas visibles, su arma seguía en su funda, pero sus ojos eran completamente negros, como pozos vacíos que no reflejaban la luz. Nadie había oído disparos, ningún ruido, solo el silencio absoluto, ese mismo que precedía siempre a algo que no se puede nombrar. Durand fue el primero en correr hacia la celda de Alfa X. La puerta seguía cerrada. Ninguna señal de violación, pero dentro no había nada. Las cadenas estaban intactas, el suelo de acero limpio, no había señales de lucha, ni rastro alguno del prisionero. Solo quedaba una cosa, en la pared interior, escrita con una sustancia negra imposible de identificar, una palabra que Vogel leyó con voz temblorosa: desperté. A partir de ese instante ya no era una misión,
Era una cacería en la oscuridad, pero nadie sabía quién era la presa. El aire olía a hierro oxidado y humedad. El grupo descendió del camión sin decir palabra, sus armas en alto, los dedos temblorosos sobre los gatillos. La niebla era tan espesa que parecía sólida, envolviéndolos en una prisión sin muros. La luz de las linternas apenas alcanzaba unos metros antes de ser devorada por aquella densidad espectral. Entonces se escuchó un gruñido bajo, áspero, seguido por un sonido seco, como si una columna vertebral entera se estuviera doblando al revés. Nadie se movió, nadie respiró, pero Durand dio un paso adelante, guiado por un instinto que no sabía si era valor o resignación. Detrás del vehículo lo encontró, el cuerpo del conductor, o lo que quedaba de él, su torso abierto desde dentro, las costillas partidas como alas fracturadas. No había cortes ni señales externas. Era como si algo dentro del hombre hubiera despertado y lo hubiera destruido al intentar salir. Durand dio un paso atrás y cayó de rodillas, incapaz de entender qué clase de fuerza podía hacer algo así. Hale gritó órdenes, intentando recuperar el control. «Formación defensiva, cubrimos los flancos y preparamos la retirada». Pero antes de que pudieran reagruparse, el segundo camión estalló. No hubo disparos, no hubo contacto, solo una explosión seca, brutal, que lanzó restos ardientes por el aire. Las llamas iluminaron por un segundo la niebla, y algo se movía dentro de ella. Kemp se arrojó al suelo. Vogel gritaba nombres, buscando sobrevivientes. Solo uno quedó en pie, un soldado carbonizado, de pie entre las cenizas, con la piel ennegrecida y sin lengua. Su mandíbula colgaba, inerte, y aún así habló. «Ya está despierto». La voz no venía de su garganta. Era como si se filtrara a través del aire mismo, como si la criatura usara su cuerpo como altavoz. Un crujido metálico recorrió la espalda de todos. Las linternas comenzaron a fallar, primero con parpadeos tímidos, después apagándose una por una. En la oscuridad, los pasos se oían claros, rítmicos, sobre el techo del camión. Algo caminaba sobre ellos, despacio, pesado, con garras que raspaban el metal como cuchillas oxidadas. Hale alzó la mirada, pero no pudo ver nada, solo el sonido, ese sonido imposible de un cuerpo no humano que avanzaba en línea recta como si supiera exactamente dónde estaba cada uno de ellos. Vogel temblaba. «No es solo fuerza, está aprendiendo». «¿Aprendiendo qué?», susurró Durand. «A cazar». La criatura no necesitaba ojos, y en medio de la niebla eran ellos los que ya no sabían si estaban vivos o si simplemente aún no habían sido elegidos. El silencio se quebró con un crujido violento de ramas partidas. Desde las profundidades del bosque emergió aquello que los soviéticos nunca lograron destruir. Medía casi 2,5 metros. Su figura deformada oscilaba entre lo humano y lo animal, pero sin pertenecer a ninguno. Su piel brillaba como alquitrán mojado, negra y densa, como si absorbiera la propia luz. Las extremidades eran largas, delgadas, pero cargadas de una fuerza abominable. Los dedos, más bien garras, se curvaban con movimientos lentos, casi inquisitivos. Los ojos eran lo peor, rojos, fijos, llenos de una furia antigua, como si llevaran siglos conteniéndose para este único momento. Hale lo vio primero. Levantó el arma sin vacilar y apuntó directamente al pecho de la criatura. «¡Quieto! ¡Quieto, maldita sea!». Pero no hubo reacción, solo una sonrisa, una mueca grotesca cargada de burla, como si supiera que no había forma de que lo detuvieran. Y entonces se lanzó. Un salto imposible, cubriendo 5 metros en un segundo. Se abalanzó sobre uno de los soldados y lo destrozó sin esfuerzo, como si el cuerpo hubiera sido de papel.
No hubo tiempo para gritar, solo el sonido húmedo y asfixiante del desgarramiento. Los demás abrieron fuego. Ráfagas de balas rompieron el aire. Pero nada. La criatura ni se inmutó. Las municiones rebotaban o se hundían sin provocar dolor visible, como si su piel fuera una armadura viva. Kemp, con el rostro pálido y los labios partidos de terror, gritó entre jadeos. Los textos soviéticos decían que la luz directa puede ralentizarlo. Hale no dudó. Linternas. Ahora. En un segundo, varios haces de luz blanca cortaron la oscuridad. Dirigieron los focos directamente al rostro de la criatura. Y por primera vez, titubeó. Un paso atrás. Una sacudida leve, como si aquel brillo artificial rompiera momentáneamente su conexión con la oscuridad. No era dolor, no era miedo, era incomodidad, como si el mundo al que pertenecía no tolerara la claridad. El grupo aprovechó para reagruparse. Vogel sostenía su linterna temblando, como si sostuviera un arma sagrada. Kemp jadeaba, cubriéndose con el haz de luz. Durán se posicionó al frente, la mirada fija en la criatura. Ella no huyó, solo los observó, como un depredador curioso que no esperaba resistencia tan pronto. Y entonces, antes de desvanecerse de nuevo entre los árboles, les devolvió la sonrisa, una promesa silenciosa de que volvería. Y la próxima vez, la luz no sería suficiente. El grupo, cercado por la oscuridad y con el bosque cerrándose como una trampa viva, se refugia dentro del último camión operativo. Afuera, el silencio es denso, interrumpido solo por los crujidos lejanos de ramas rotas y un viento que parece arrastrar voces. Nadie habla, nadie pestañea, hasta que Vogel rompe el mutismo con una verdad que llevaba demasiado tiempo escondiendo. No era un experimento común, murmura sin levantar la mirada. Unidad 41 fue un soldado soviético, un voluntario. Durán lo observa, incrédulo. ¿Voluntario para eso? Vogel asiente con resignación. Fue capturado por los nazis. Lo entorturaron, lo quebraron, y cuando ya no les servía, lo vendieron de vuelta. Los soviéticos lo recibieron como material, no como hombre, y fue entonces cuando lo ofrecieron. ¿Ofrecieron? ¿A quién?, pregunta Hale con voz tensa. No lo sé exactamente. En los informes se menciona algo sobre rituales antiguos, del norte. Usaban símbolos olvidados, cantos que no eran palabras, puertas que no eran físicas. Intentaron fabricar un soldado perfecto, pero no cerraron la puerta cuando terminaron. Kemp, febril, recostado sobre el piso del camión, comienza a murmurar. Sus labios se mueven como si repitieran algo que escuchó en sueños, pero su voz es firme, casi reverente. Rezo es un rezo. Eso no era una lengua, era una plegaria. Se incorpora de golpe y agarra la mano de Hale con fuerza. No está hablando, está invocando. Hale, aturdido, recuerda las palabras que escuchó dentro de la celda, antes de que todo comenzara. Un eco gutural, rasposo, pero aún grabado en su memoria. Y sin pensarlo, las repite en voz alta. Las sílabas no tienen sentido, pero su ritmo es preciso, como si su voz estuviera siendo guiada desde otro lugar. La criatura aparece en la distancia, arrastrándose entre los árboles con una calma perturbadora. Pero al oír las palabras, se detiene en seco. Un gruñido gutural surge de su interior, no de furia, sino de dolor. Su cuerpo se retuerce por un instante, como si algo invisible lo estuviera desgarrando desde dentro. Sus ojos rojos parpadean, su postura se encorva. Sufre, pero no cae, no se detiene. Vogel retrocede temblando. Esas palabras no lo detienen, pero lo alcanzan, lo recuerdan de algo, quizá de lo que fue. ¿Un hombre?, pregunta Kemp. No, un sacrificio. La criatura da un paso más, lento, dolido. Y con cada paso, el camión cruje, el aire se vuelve más denso, más antiguo.
como si el tiempo retrocediera en espiral hacia ese momento en que algo cruzó desde el otro lado y no encontró el camino de regreso. Hale aprieta los dientes, sus dedos aún marcados por el eco del rezo. No puede matarlo, pero tal vez pueda recordarle que una vez fue humano y que fue el dolor lo que lo abrió al abismo. El estruendo no dio aviso. Fue una explosión sorda sobre el techo del camión, como si el cielo mismo se hubiese desplomado. El metal se abolló con un solo impacto, luego otro y otro. Cada golpe resonaba como martillazos contra un ataúd cerrado desde dentro. Los soldados gritaron, apuntando al techo con manos temblorosas, pero era inútil. La criatura cayó sobre ellos, rasgó el acero como papel mojado y descendió al interior con la precisión de un cazador que conoce a sus presas desde antes de nacer. Su silueta recortada por los haces de luz, su piel negra brillando como un espejo distorsionado. El camión se convirtió en una prisión sin salidas. Todos retrocedieron, excepto Hale. Él no se movió. No podía. Estaba paralizado. No por el miedo, sino por la verdad. Lo habían traído aquí con mentiras. Lo habían usado, a él, a sus hombres, a cada uno de los que murieron sin saber lo que custodiaban. La criatura avanzó despacio, no corría, no rugía, solo caminaba, como si cada paso fuera un juicio. Hale tragó saliva, levantó el rostro y murmuró con la poca voz que le quedaba. ¿Qué eres? La entidad se detuvo, lo miró, y en un momento imposible respondió. Una voz gutural, profunda, cargada de dolor y rencor. Soy lo que queda cuando se juega con la carne de los muertos. No fue un grito, fue una sentencia. Sin previo aviso, levantó una de sus garras, afilada como una hoja ritual, y con un solo movimiento cortó el brazo derecho de Hale. No fue brutalidad, fue precisión quirúrgica, como si supiera exactamente qué parte debía tomar y cuál dejar. Hale cayó de rodillas sin gritar, no por coraje, mas por no darle ese placer. La criatura se inclinó hacia él, su aliento como un vapor de cripta abierta. Esto es para ellos. Y con un leve movimiento de cabeza, señaló al cielo. No a Dios, no al destino, a los hombres en escritorios, con medallas limpias y manos manchadas de decisiones, aquellos que sabían y no advirtieron a nadie. Entonces se dio vuelta y caminó entre los cuerpos, dejando a Hale vivo, como advertencia, como el único que aún podía contar lo que nadie más querría escuchar. El camión, cubierto de escarcha y cercado por la oscuridad, debería haber sido una tumba más. Sin embargo, sin que nadie lo tocara, el motor rugió de nuevo, encendiéndose con un estruendo que quebró el aire como una llamada antigua. Las luces internas se encendieron con una intensidad sobrenatural, brillando como bengalas dentro del infierno. La criatura, aún dentro del vehículo, se estremeció. Retrocedió de inmediato, cubriéndose el rostro con sus garras retorcidas. El resplandor la quemaba, no físicamente, sino en algo más profundo, en su esencia. Se encorvó, emitiendo un sonido que no era un grito, sino un eco de lo que alguna vez fue humano. Hale, medio inconsciente por la pérdida de sangre, entendió el momento. Se arrastró, jadeando, hacia la cabina. Su cuerpo temblaba, la camisa empapada, pero su mente ya no dudaba. Solo quedaba un impulso: sobrevivir. Subió al asiento del conductor, las manos cubiertas de temblores y de memoria. Pisó el acelerador con fuerza. El camión respondió como un animal herido, rugió, se sacudió y avanzó a toda velocidad, arrojando chispas y dejando atrás los gritos de lo imposible. El bosque quedó atrás, envuelto por la niebla y las ruinas de lo que alguna vez fue su escuadrón. Solo sombras entre ramas rotas y cuerpos que ya no respondían al mundo real.
Kilómetros pasaron sin que Hale recordara el camino. No había señales, no había cielo, solo un sendero sin fin y un motor que parecía tener voluntad propia. Y aún así, él sabía que no estaba solo. A cada curva, a cada cambio de marcha, sentía la presencia, no en el asiento trasero, no en la carretera, dentro de sí. Miró por el retrovisor. Nada, ni rastros, ni movimiento, solo el reflejo de sus propios ojos, desbordados de terror, y el rostro de un hombre que ya no sabía si había escapado o solo estaba llevando al infierno consigo. El camión seguía adelante, guiado por algo más que combustible, y Hale, con un brazo menos, con el alma partida, solo podía sujetar el volante, mientras lo seguía aquello que no tiene nombre, pero que jamás olvida. Horas después, mientras el cielo comenzaba a aclararse sobre la aldea arrasada de Orsha, Richard Hale fue encontrado a un costado del camino, cubierto de barro congelado, con la mirada perdida en un horizonte que ya no existía. No hizo señales, no pidió ayuda, solo estaba allí, como si algo lo hubiera dejado, deliberadamente, para ser hallado. Una división de paracaidistas soviéticos lo subió a un transporte. Al verlo herido y pálido, uno de ellos preguntó con una voz que no era la suya, como si repitiera algo que escuchó en pesadillas. ¿Era él? Nadie respondió. Solo lo cubrieron con una manta y lo llevaron a una base improvisada, entre ruinas que olían a secretos y humo viejo. El médico que lo recibió, un hombre encorvado de rostro demacrado, lo examinó en silencio. Y luego, sin levantar los ojos, le susurró: «No es el primero que transporta algo así». Hale no pestañeó. «Y no será el último», completó, sin saber cómo lo sabía. La herida en su brazo no sanaba. No era una simple marca, era un vínculo, un residuo invisible que lo seguía ardiendo por dentro, como si cada noche recordara que algo aún lo observa, que lo eligió, que lo marcó. No hubo informe oficial, no se escribió nada. El camión fue hallado vacío y ningún superior volvió a mencionarlo. El escuadrón de Hale fue declarado como desaparecido en circunstancias operativas inciertas. Nadie volvió a hablar de eso, pero las señales estaban allí, en los registros tachados, en las grabaciones que faltaban, en las miradas evasivas de los oficiales cuando se menciona la palabra Katyn, y en los pasillos de los archivos secretos donde aún se conserva una hoja rota, escrita a mano con una sola frase: Alpha X no fue destruido, solo se replegó. ¿Conocías esta historia? ¿Te has preguntado cuántas otras criaturas cruzaron la línea entre experimento y maldición sin que el mundo lo supiera? ¿Qué habrías hecho tú si hubieras sido parte del pelotón? ¿Habrías tenido el valor de mirar a los ojos a algo que nunca debió existir? Estas no son simples historias. Son advertencias disfrazadas de relatos imposibles. Son los fragmentos olvidados de guerras que se libraron también en lo invisible, donde la ciencia se encontró con lo prohibido y jamás pidió perdón. Quizá aún queden rastros. Quizá, si caminas por los bosques de Smolensk, puedas oír un susurro entre los árboles, una plegaria rota, una promesa que aún no se ha cumplido. Si esta historia te dejó pensando, no dejes que se pierda en el olvido. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para descubrir más secretos enterrados por la guerra. Gracias por quedarte hasta el final. Pero recuerda, hay cosas que es mejor no buscar. Nos vemos en el próximo relato, si es que aún estás aquí.